Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la primera actriz. Ella es Emoe de la Parra y viene a hablarnos e invitarnos a ver la obra Señora Klein. ¿Cómo estás? Bienvenida, Emoe. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Pues aquí encantada para hablar con tu auditorio y, como dices, invitarlos a ver teatro. Eso. ¿Qué es Señora Klein? Señora Klein es la obra sobre una psicoanalista que existió basada en su vida, que se llama Melanie Klein y que fue una de las pioneras del psicoanálisis infantil. Entonces trata de ver si esta mujer hizo bien o no en psicoanalizar a sus hijos desde muy pequeños y qué tan oportuna fue su intervención con ellos. Entonces la obra es un drama de estos sabrosísimos en que tres mujeres con muchos recursos se ponen a luchar con todo lo que tienen y por todo, van por todo. Oye, Emoe, pero qué difícil, qué entorno tan difícil familiar me puedo imaginar, obviamente por el nivel de preparación de la mamá y estar todo el tiempo con el psicoanálisis y que pues como niños muchas veces no comprendemos, pero tenemos que empezar también a adoptar ciertas conductas que los mismos padres nos van heredando al paso del tiempo y que muchas veces no estamos a lo mejor totalmente de acuerdo, pero tenemos que hacerlo porque es una manera de que la máxima autoridad que tenemos en casa son nuestros papás. ¿De qué manera es pues obviamente el comportamiento o el desarrollo de estas tres hijas? No, es nada más mi hija y hija. una amiga. Ok. Y hay un hijo que acaba de morir y yo estoy a punto de ir al funeral. Y en realidad mi hija llega y al poco tiempo se da uno cuenta de que ella me acusa de que él se suicida por mi culpa. Entonces, bueno, se suicidó por mi culpa, no se suicidó, queda abierto. Pero lo cierto es que hay muchos elementos para pensar en que hay que poner en tela de juicio al menos si esto es pertinente o no es pertinente. Lo interesante es más bien ver el enfrentamiento madre-hija y lo que yo digo de esta mujer que parece una villana, pero que al fin y al cabo en el transcurso de la obra pierde a un hijo físicamente y al otro simbólicamente a mi hija, que acabamos muy, muy mal. Oye, ese enfrentamiento ha de ser pues crudo, difícil, porque pues se dicen cosas muchas veces que se lastiman, ¿no? Porque ya es a la hora de con la ira, ya no mides consecuencias. Y además la relación entre padres e hijos, en especial madre e hija, siempre tiene muchas aristas. Y desgraciadamente la condición humana nos lleva a que aquellos que amamos son a los que herimos luego además con mayor certeza y con mayor penetración, porque los conocemos. Entonces esto del amor, odio, es uno de los elementos, de los aspectos más interesantes de la condición humana y casi una tragedia, pero así estamos hechos. ¿La señora Klein cómo es? La señora Klein fue una mujer muy, muy fuerte, una gran teórica del psicoanálisis y con una gran posibilidad de empatía con sus pacientes. En la obra queda más bien como una mujer dura, pero esto se debe a que la hija llega desde el principio y le está cuestionando. Son dos mujeres que están de luto porque una perdió el hermano y la otra el hijo. Pero en lugar de estar en el duelo propiamente, esta es una arena, digamos, para enfrentarse. Y también está el dolor por la muerte de este muchacho, del que en realidad se sabe poco. Pero lo importante es saber si, bueno, fue casualidad, fue un accidente o no fue un accidente. Y bueno, estos designios de la vida, todos morimos, pero a los 27 años está feo, ¿no? Crudo. Señora Klein, ¿en dónde se está presentando y qué días? Estamos sábados, domingos y lunes, sábados a las 7, domingos a las 6, lunes a las 8:30, en el Círculo Teatral Veracruz 107. De Alberto Estrella. De ahí, Alberto exactamente. Estrella y Víctor Carpintero. Corta temporada, ¿verdad? Corta temporada, por favor, vayan listos para aplaudir o para llevar tomates. Se vale. Emoe de la Parra, te agradezco en el alma. Contrario. Muchísimas gracias.